Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Yamur Yüksel finalmente rompió el silencio sobre el día que más le dolió. ¿Qué hizo Barbactas en su cumpleaños que la dejó destrozada? En las últimas horas, el mundo del espectáculo se ha sacudido con una confesión que nadie esperaba. La reconocida figura Yamur Yüksel, amada por muchas mujeres de mediana edad por su estilo elegante y actitud serena, habló por primera vez sobre un tema que mantuvo en silencio durante meses. Lo hizo con una sinceridad y emoción que ha conmovido a todas sus seguidoras. La causa, una profunda herida emocional provocada por nada más y nada menos que Barbactas. Durante una entrevista íntima con una reconocida revista del corazón, Yamur compartió lo que sucedió en una fecha muy especial para ella, su cumpleaños. Según sus propias palabras, esperaba al menos una llamada, un mensaje, un gesto mínimo de la persona que había sido tan importante en su vida. Pero eso no ocurrió. Fue el día que más me dolió. Esperé todo el día, pensando que tal vez estaba planeando una sorpresa, pero no. No hubo ni un feliz cumpleaños de su parte. Sentí que no significaba nada para él, declaró Yamur con lágrimas en los ojos. La reacción de sus fans no se hizo esperar. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, y muchas mujeres entre los 40 y 65 años compartieron experiencias similares, mostrando una profunda empatía con Yamur. Nosotras también hemos pasado por eso, Yamur. Te entendemos, escribió una seguidora en Instagram. Barbactas, conocido por su carácter reservado y su poca afición a hablar de su vida privada, fue contactado por varios medios, pero solo ofreció un breve comentario: no fue mi intención herirla. Estaba pasando por un momento complicado. Sin embargo, esta excusa no convenció al público. Para muchas, olvidar el cumpleaños de alguien que una vez amaste no tiene justificación. Lo más sorprendente del asunto fue que Yamur no solo se sintió herida, sino también profundamente decepcionada. Me hizo sentir invisible. Como si mis sentimientos no importaran. Eso me rompió el corazón. No era por el regalo o por la celebración, era por la atención, por el cariño que esperaba. Esta confesión ha puesto en evidencia que incluso las figuras públicas más admiradas pueden sufrir desilusiones amorosas. Yamur, una mujer fuerte y resiliente, ha decidido dar este paso para también ayudar a otras mujeres a no sentirse solas en sus dolores. No quiero que nadie piense que está sola en su tristeza. Si yo, que tengo una vida pública, he pasado por esto, cualquiera puede hacerlo. Pero también podemos levantarnos, aprender y seguir adelante, afirmó con firmeza. Estas palabras resonaron en los corazones de muchas, pero también despertaron un debate profundo sobre la importancia del cuidado emocional en las relaciones. Programas de televisión y podcast comenzaron a abordar el tema, invitando a psicólogos, terapeutas y figuras públicas a discutir la falta de empatía emocional y cómo ésta puede marcar para siempre a una persona. Mientras tanto, Yamur Yüksel ha seguido recibiendo una ola de apoyo. Muchas asociaciones de mujeres incluso la contactaron para agradecerle su valentía. Tu testimonio ha abierto una puerta para que muchas de nosotras hablemos por fin de lo que callamos durante años, dijo la directora de una fundación de apoyo emocional a mujeres. Yamur, lejos de buscar protagonismo, ha tomado esta experiencia como una oportunidad para crecer y ayudar. Días después de la entrevista, publicó en sus redes una foto suya en la playa, mirando el horizonte, con un mensaje que conmovió a miles. Sanar duele, pero más duele permanecer rota. Hoy me elijo a mí. Este nuevo capítulo en la vida de Yamur ha despertado un movimiento. Bajo el hashtag #me elijo a mí, cientos de mujeres comenzaron a compartir sus propias historias de decepción y sanación. Nos enseñaron a perdonar rápido, a justificar a quien nos ignora, a pensar que exageramos. Pero no. Tenemos derecho a sentirnos dolidas. Y tenemos derecho a elegirnos, escribió una usuaria que recibió más de 20.000 me gusta.
Barb Akhtas, por su parte, ha mantenido un perfil bajo. Aunque algunos medios intentaron contactarlo nuevamente, no ha dado más declaraciones. Se dice que ha abandonado temporalmente algunos compromisos profesionales. Algunos especulan que la presión mediática y la reacción pública lo han llevado a un replanteamiento personal. Otros, sin embargo, opinan que su silencio es una muestra más de su desconexión emocional. Yağmur, en cambio, ha comenzado una etapa distinta. Se la ha visto en eventos benéficos, en entrevistas donde habla de crecimiento personal, e incluso se rumorea que podría publicar un libro sobre relaciones afectivas y autocuidado. No soy una experta, pero tengo experiencia. Y si puedo evitarle a otra mujer una lágrima innecesaria, lo haré, dijo recientemente en una charla en vivo en redes. El interés por su historia ha llegado incluso a otros países. Medios latinoamericanos han replicado sus palabras, destacando la honestidad con la que se expresó. En un mundo donde las celebridades suelen ocultar sus heridas, es refrescante y valiente ver a alguien decir, me dolió, sin miedo, escribió una columnista de una revista mexicana. Yağmur ha sabido convertir su dolor en mensaje. No busca venganza, ni alimentar el morbo. Su enfoque ha sido claro desde el principio, autenticidad, sanación y apoyo mutuo entre mujeres. No quiero que esto se convierta en un escándalo más. No soy una víctima indefensa, soy una mujer que decidió no callar más. La respuesta ha sido tan poderosa que ya hay propuestas para convertir su testimonio en un documental, con testimonios de otras mujeres que han atravesado situaciones similares. El proyecto, aún en etapa de desarrollo, se titula provisionalmente, Invisible para él, visible para mí. Los expertos señalan que este fenómeno mediático pone de relieve una verdad dolorosa pero necesaria: muchas mujeres aún hoy son emocionalmente ignoradas por sus parejas o exparejas, y el silencio las consume. Cuando una mujer dice, me dolió, está hablando por muchas. Por eso es tan importante lo que hizo Yağmur, explicó una psicóloga invitada a un programa de televisión nacional. En sus últimas publicaciones, Yağmur ha mostrado una imagen más fuerte y luminosa. Ha comenzado a retomar sus actividades artísticas, y sus seguidores celebran verla sonreír otra vez. Esa sonrisa tuya es nuestra victoria, le comentó una fan. El próximo mes, Yağmur ha sido invitada a dar una charla en un congreso internacional sobre bienestar emocional. Allí hablará no solo de su experiencia personal, sino también de la importancia de construir redes de contención entre mujeres, y de cómo la empatía puede ser una herramienta poderosa para sanar. Lo que me pasó no me define, pero me transformó. Ya no soy la misma, y eso está bien. Ahora me abrazo con más fuerza. Me hablo con más ternura. Me prometí no volver a esperar un mensaje que no llega. Porque ahora me celebro yo misma, concluyó en una reciente entrevista en vivo. Esta historia, que comenzó como una confesión inesperada, ha dado lugar a un movimiento, una conversación, un despertar emocional colectivo. Yağmur Yüksel ha demostrado que del dolor puede surgir algo hermoso, la reconexión con una misma. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan? ¿Han pasado por algo parecido? Déjenme sus comentarios aquí abajo. No olviden suscribirse al canal y compartir este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo episodio con más historias que tocan el corazón. Hasta pronto.